nombre es Samuel Sousa, yo soy un arquitecto de soluciones especialista en almacenamiento acá en AWS. Y conmigo hoy también tengo Carlos Landaeta, que también es un arquitecto de soluciones experto en almacenamiento acá en AWS. Hoy vamos a hablar un poco de cómo proteger y recuperar sus datos en la nube de AWS ante un evento de ransomware. Para empezar, tenemos nuestra agenda. Vamos a empezar con una introducción acerca del tema. Después vamos a hablar acerca de las mejores prácticas para proteger y recuperar sus datos en la nube de AWS. Esta parte tiene 3 subpartes. Cómo implementar una solución de protección de datos, cómo establecer procesos robustos de respaldo y recuperación, cómo implementar mecanismos para aislar los datos y respaldos. Y para cerrar la presentación, tendremos algunos puntos clave. Vamos a hablar de la introducción, ¿sí? Generalmente nuestras semanas de trabajos son llenas de tareas y con algunos altibajos. Cuando llega el famoso viernes, ya estamos cansados y con muchas ganas de tener un merecido fin de semana. Imaginan el final de viernes donde estás orgulloso de las tareas que hiciste durante la semana. Pronto, ahora solo necesitas desconectar y prepararte para el fin de semana. El merecido fin de semana llega y es tiempo de pasar un tiempo de calidad con las personas que amas. Es un momento para relajarte, descansar. Pero cuando llega el lunes, para empezar otra semana llena de tareas, viene un susto. No puedes acceder a los sistemas principales de la empresa. Y la causa de esto es aquel nombre que a nadie le gusta escuchar: ransomware. Sé que algunos de ustedes ya han tenido una experiencia similar a esta, y los que aún no probablemente lo harán en el futuro. Porque cuando estamos hablando de ransomware, no es si va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir. Y el ransomware está se convirtiendo en una de las amenazas, en uno de los temas más candentes en la industria. Es raro pasar una semana sin escuchar o leer acerca de un incidente de ransomware en la industria. Según un estudio de Gartner, 75% de las organizaciones de TI se enfrentarán a una o más amenazas de ransomware hasta 2025. ¿Sí? Los ataques de ransomware son cada vez más frecuentes y también cada vez más inteligentes y sofisticados. Pero, ¿qué es el ransomware? ¿Sí? El ransomware es un ataque cibernético generado por hackers donde ellos bloquean el acceso a los sistemas o a los datos, ¿sí? Existen 2 tipos normalmente de ransomware. Normalmente, ¿sí? El locker, donde los hackers bloquean el acceso a los dispositivos, a los sistemas, a las aplicaciones. Y el cripto, donde está más relacionado con el cifrado de los datos. Los datos son cifrados y un rescate es exigido por los hackers para tener acceso nuevamente a los datos, ¿sí? Normalmente los ataques son hechos por correos de phishing o por un empleado que visita un sitio web infectado. Y un punto muy importante es acerca de pagar o no el rescate a los criminales. ¿Por qué? Porque muchos profesionales de seguridad
dicen para que el pago no sea hecho, porque no hay una forma de garantizar al 100% que el acceso a los datos van a volver o que los datos no van a ser expuestos en el futuro. Pero muchas organizaciones toman un riesgo calculado y pagan el rescate porque necesitan evitar que los sistemas estén fuera de línea y que ellos también no tengan daños a la reputación y a la marca y que en el futuro las operaciones no disminuyan, ¿sí? Y el ransomware es un riesgo de negocio creciente. El ransomware está cada vez con más velocidad y sofisticación. En el pasado, solamente los hackers que tenían conocimiento profundo acerca de ransomware hacían ataques. Hoy en día es posible que un usuario común, que no sea un usuario técnico, compre, por ejemplo, un kit de herramientas en la dark web y pueda tener acceso a este tipo de malware, de ataque, ¿sí? Otra cosa es acerca del alto costo de recuperación. Normalmente los hackers piden el rescate para dos cosas. La primera es para que los sistemas vuelvan a ser accedidos, que los datos vuelvan a ser accedidos. Y el segundo es para que los datos no sean expuestos en el futuro. Y esto también es acerca de un impacto muy significativo en el negocio. ¿Por qué? Porque cuando los sistemas están cifrados, los datos están fuera de línea, los sistemas están fuera de línea y los ingresos están parados. Y esto puede ser un problema para los negocios. Y los incidentes de ransomware son más probables cuando, primero, cuando, por ejemplo, las operaciones, los equipos que manejan los entornos hacen procesos manuales, ¿sí? Porque, por ejemplo, sabemos que los equipos de tecnología hoy en día están muy sobrecargados y los procesos manuales son muy comunes. Y a veces cuando un nuevo incidente de ransomware pasa, los sistemas aún están expuestos porque no están actualizados. Otra cosa está vinculado a los respaldos y recuperación. Muchas empresas sí hacen procesos de protección, pero no hacen pruebas si la recuperación está íntegra, si está realmente funcionando. Otra cuestión era acerca del comportamiento de los empleados que no son de tecnología, ¿sí? El comportamiento de la madurez de tecnología y de conocimiento acerca de seguridad de la información no es muy desarrollada. Entonces, a veces reciben un correo de phishing, a veces visitan a un sitio web infectado o a veces también entregan informaciones que son importantes a través de ingeniería social, ¿sí? Eso es un problema también. Y otra cosa que creo que es una de las más importantes es que no hay en muchas empresas un equipo de seguridad que se concentra específicamente en ransomware, ¿sí? No, hoy en día no es necesario solamente tener un equipo de seguridad, pero un equipo de seguridad enfocada en ransomware. En 2014, el National Institute of Standards and Technology, NIST, publicó un marco muy importante para ayudar a las empresas con la protección ante ransomware, contra ransomware, ¿sí? Y este marco está se tornando un guidance de las empresas en este proceso de protección. Este marco tiene 5 pilares. El primero es el identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Hoy vamos a concentrarnos en 2, el proteger y el recuperar.
Y para empezarmos, vamos a hablar de proteger los datos, ¿sí? Todo negocio hoy en día es un negocio de datos. Por eso, la protección de datos impulsiona mejores resultados de negocios. La protección de los datos no es más opcional, es obligatoria, ¿sí? Y cuando sus datos, los datos de nuestros clientes estén en la nube de AWS, es necesario que un control sobre los datos sea hecho. Por ejemplo, ¿quién puede acceder a los datos? ¿Sí? ¿Cómo esos datos son accedidos? ¿Los datos necesitan ser cifrados o no? Tengo que tener todos los logs de acceso a los datos. Eso es muy importante. Mucho importante. Y en AWS tenemos servicios para ayudar en todos los pilares del NIST, ¿sí? Y también tenemos socios con soluciones que pueden ayudarlos en todo el proceso. Por ejemplo, acá en el pilar de proteger, tenemos el AWS Web Application Firewall, AWS WAF, y el AWS Firewall Manager, que ayuda en la protección de las instancias y de los recursos en la nube de AWS. Tenemos también el AWS Secrets Manager, que ayuda con el compromiso a proteger contra el compromiso de credenciales privilegiadas. Tenemos el AWS IAM, que ayuda a recuperar y a reparar usuarios que tienen cuentas demasiadas permisivas. Y tenemos servicios en todos los pilares: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Por ejemplo, AWS Config, que ayuda con reglas de configuración para evitar que cambios no deseados sean hechos. En la parte de respuesta, de responder, podemos usar, por ejemplo, Lambda con otros servicios, por ejemplo, como Load Balancing, como Auto-Scaling Group, para hacer procesos, por ejemplo, de aprovisionamiento de instancias que no estén infectadas. Y también aislar o hacer shutdown de instancias infectadas. Y en la última parte, el proceso de recuperar, que vamos a enfocar también hoy, tenemos, por ejemplo, el AWS Backup, que ayuda con el respaldo en la nube de AWS de los servicios nativos. Y también el AWS Elastic Disaster Recovery, que ayuda con la replicación y protección de las aplicaciones. Carlos Landaeta va a hablar un poco más de estos servicios más adelante. Y cuando hablamos de protección, podemos hacer una analogía con la manera que protegemos uno de nuestros mayores bienes, nuestro hogar. Hay varias capas de protección que normalmente usamos. Podemos ter conserje de condomínio com portão elétrico, podemos ter guardia de seguridad, câmaras de interior, câmaras de exterior, cerraduras, alarmas. Dentro de casa também podemos ter cajas fuertes para guardar nuestros bienes valiosos, ¿sí? Muchas capas de protección. Múltiples capas de protección. Pero, mesmo assim, sabemos que nada vai a garantizar 100% que nada vai a passar. Sí, podemos protegernos mucho, pero nada vai a garantizar al 100% que nada vai a passar. Entonces, el comportamiento que debemos tener es si, no es si ocurrirá, sino cuándo ocurrirá. ¿Por qué? Porque si pensarmos así, estaremos preparados, listos para protegernos de la mejor manera, ¿sí? Y una manera de protegernos en los pilares de NIST es el último pilar, que es el pilar de la recuperación.
Es como fuera una póliza de seguro. ¿Sí? Si todos los otros pilares no se quedan bien, podemos tener aún una recuperación en el final. Y para esto vamos a hablar del pilar de recuperación. Recuperar. Acá tenemos algunos de desafíos comunes de recuperación. El primer es acerca de los altos costos para mantener la infraestructura duplicada. Si estamos hablando de una recuperación, debemos tener los datos en otro sitio para que podamos recuperar de este sitio alterno. Y para tener esto, debemos tomar cuidado con los altos costos. La otra es la falta de estrategias de respaldo y recuperación priorizadas por aplicación. ¿Sí? No podemos tener una misma estrategia para todas las aplicaciones. Debemos tener claro cuáles son las aplicaciones principales que debemos volver cuando algo pase rápidamente. ¿Sí? Las aplicaciones principales del negocio. Incapacidad para probar las copias de seguridad y cumplir con los objetivos de recuperación. Nuevamente, como he dicho, a veces tenemos respaldo, tenemos replicación, pero no hacemos pruebas para tener 100% de certeza que van a funcionar cuando necesitemos en el futuro. Falta de capacidad técnica y capacitación en seguridad y mayores costos y requisitos de seguridad cibernética. El ransomware está más inteligente, más rápido. Entonces, las inversiones también necesitan ser hechas. Los equipos técnicos necesitan estar actualizados para responder a la altura. ¿Y por qué la recuperación es importante? Recuperar sus aplicaciones y datos significa que no tiene que pagar un rescate para recuperar el acceso. ¿Sí? Si tenemos una manera de recuperar los datos, no necesitamos pagar el rescate. No hay una forma de prevenir el ransomware al 100%, así que prepárese ahora para evitar el tiempo fuera de línea. Estamos hablando mucho acerca de la recuperación, pero en el momento que necesitamos recuperar los datos, los negocios, las aplicaciones están fuera de línea. Y si las aplicaciones están fuera de línea, no estamos perdiendo los ingresos, podemos tener daños a la marca, a la reputación de la empresa y en el futuro quizá una disminución de las operaciones. La recuperación automática de un punto en el tiempo le permite retroceder a un momento anterior al incidente del ransomware. Acá estoy hablando más acerca de la estrategia. Tener puntos en el tiempo para hacer la recuperación. Carlos va a hablar un poco más de esto y cómo las soluciones pueden ayudarlos. Rápido de implementar con la capacidad de hacer pruebas de failover sin impacto. La replicación está en otro sitio y podemos hacer una recuperación y una prueba sin impactar la producción. Eso es muy importante. Y obtenga resiliencia adicional agregando copias de seguridad inmutables. El termo inmutabilidad es obligatorio cuando estamos hablando de una protección de ransomware. Cuando hablo de inmutabilidad, es tener una estrategia que nadie pueda cambiar o borrar los respaldos y las copias. Cuando hablo nadie, ni la cuenta root pueda hacer cambios o borrar alguna cosa. Y cuando hablamos de estrategia de recuperación ante ransomware, hay que tener un trade-off acerca del tiempo de recuperación y las inversiones que vamos a poner para protegernos. ¿Sí? Las aplicaciones principales, que son las principales del negocio, necesitan tener más esfuerzos para que podamos volver rápidamente. Y acá, cuando hablamos de aplicaciones que son principales y aplicaciones que podemos recuperar después, hablamos de dos términos importantes. El primer es el Recovery Point Objective, RPO, y el segundo es el Recovery Time Objective, el RTO. Apenas para relembrarnos acá, el Recovery Point Objective es cuánto de datos podemos
perder medidos en tiempo. Por ejemplo, si hacemos una copia cada una hora de una aplicación, de datos de una aplicación, esto quiere decir que podemos perder hasta una hora de datos, porque tenemos una copia a cada una hora. ¿Sí? Este es el Recovery Point Objective. Hablando del Recovery Time Objective, es el tiempo que necesitamos volver a las operaciones después de un incidente. Por ejemplo, si una aplicación tiene un Recovery Time Objective de 3 horas, y si algo pase a las 10 de la mañana, tendremos que volver a la aplicación en línea hasta 1 de la tarde. ¿Sí? 10 de la mañana, 11, 12, 1 de la tarde, 3 horas es mi Recovery Time Objective. Y necesitamos definir la forma de hacer la recuperación. Cuando hacemos una protección de disaster recovery normal, ¿sí? Hacemos un respaldo, una replicación. Eso puede ser entre el entorno on-premises y la nube de AWS. Si la aplicación está 100% en la nube de AWS, podemos hacer una protección entre zonas de disponibilidad o también entre regiones. Cuando hablamos de recuperación anti-ransomware, tenemos que tener, por ejemplo, copias en el tiempo, point in times, que son hechas muchas veces con snapshots. Y nuevamente el término inmutabilidad. ¿Sí? Eso es muy importante para protegernos ante un ataque de ransomware. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de las mejores prácticas para proteger y recuperar sus datos en AWS. Carlos, por favor. Gracias, Samuel. Sí, para continuar vamos a revisar cuáles son algunas de las mejores prácticas o recomendaciones que podemos utilizar para proteger y recuperar los datos en la nube de AWS. La primera, como ya nos había comentado Samuel, es la necesidad de implementar una solución para poder proteger los datos. Okay. Para esto podemos utilizar diferentes servicios o soluciones de AWS para diferentes casos de uso que se adapten a las necesidades del negocio. Por ejemplo, tenemos el servicio de AWS Backup, que permite proteger datos que residen en la nube de AWS o que residan en sus instalaciones, específicamente para el caso de plataformas de virtualización que se estén ejecutando con VMware. Otra opción es utilizar Storage Gateway para proteger los datos que residen en sus instalaciones. Una tercera alternativa es el servicio de AWS Elastic Disaster Recovery, el cual permite proteger y recuperar sus datos en la nube o también en sus instalaciones, pero con un modelo de replicación orientado a recuperación en caso de desastres. Por último, tenemos la alternativa de utilizar opciones de partners o socios de negocio de AWS para proteger los datos. Vamos a explorar estas 4 opciones con un poco más de detalle. AWS Backup es un servicio de AWS que les permite proteger los datos que residen en otros servicios de AWS. Estos pueden ser servicios de almacenamiento de datos como por ejemplo Amazon S3, Amazon FSx, Amazon EFS o Amazon EBS. También podemos proteger datos de servicios de bases de datos administrados como son DynamoDB, Amazon RDS, Neptune, entre otros. También podemos proteger instancias S2 y soluciones que se ejecuten con VMware Cloud on AWS, que es una solución de virtualización de VMware que se ejecuta en la nube. Y fuera de lo que está en AWS tenemos el caso de plataformas VMware que estén ejecutándose on-premises, las cuales también podemos proteger con AWS Backup. El servicio permite realizar tareas de respaldo y recuperación utilizando backup plans o planes de respaldo en los cuales realizamos la configuración de cuáles son los recursos que queremos proteger, con qué frecuencia queremos protegerlos y qué retención queremos darle a esos datos.
Adicionalmente, el servicio se integra con servicios como CloudTrail, CloudWatch y Amazon SNS para tareas de monitoreo, auditoría sobre el API de los servicios o también para recibir notificaciones. Un punto interesante es que para ambientes que sean multicuenta en AWS, es decir, ambientes que pueden tener más de una cuenta con diferentes cargas de trabajo, existe la integración de AWS Backup con AWS Organizations, con lo cual podemos orquestar políticas a nivel de organizations que apliquen para las diferentes cuentas. Eso también nos permite la configuración de respaldos que sean cross-account, es decir, que puedan moverse entre diferentes cuentas de AWS utilizando un elemento denominado Backup Vault o bóveda de respaldo, que es un recurso lógico que es administrado por AWS Backup y es el sitio donde se almacenan las copias de seguridad. Adicionalmente, AWS Backup también se integra con IAM para lo que es la configuración de las políticas de control de acceso a los diferentes recursos, bóvedas y componentes de configuración de AWS Backup. Para finalizar, también tenemos opciones para obtener reportes del cumplimiento ante regulaciones. Pueden ser regulaciones internas o regulaciones externas que a la cual pueden estar sujetas las organizaciones. Este componente o funcionalidad de AWS Backup permite tener reportes que nos van a indicar qué recursos están siendo protegidos, con qué frecuencia se están protegiendo. Se integra también con AWS Config para poder identificar recursos que puedan estar fuera de cumplimiento. Un punto muy importante en AWS Backup es el concepto de las bóvedas de respaldo. Como les decía, es un recurso lógico donde se almacenan las copias de seguridad y este recurso es administrado por el servicio. Le podemos asignar políticas distintas a las diferentes bóvedas que tengamos utilizando IAM, así como cifrarlas de forma individual con llaves de cifrado distintas. Específicamente para el tema de ransomware hay un punto muy importante que es la funcionalidad denominada Vault Lock para bóvedas de respaldo. Esta funcionalidad lo que nos permite es habilitar inmutabilidad sobre la bóveda para prevenir que las copias de seguridad que están almacenadas sean modificadas, borradas, se les cambie su periodo de retención o inclusive se modifique cómo se mueve esa copia entre diferentes capas de almacenamiento. Esto es un punto muy importante porque al momento de ser víctimas de un evento de ransomware podemos tener una capa adicional que nos va a permitir prevenir que la copia que queremos utilizar para recuperarnos se vea también afectada. Otra de las opciones que tenemos para proteger datos que en este caso estén corriendo en sus instalaciones de aplicaciones que se ejecuten on-premises es el servicio de AWS Storage Gateway. Es un servicio que tiene diferentes opciones, hoy solo vamos a estar revisando dos de ellas. La manera en que este servicio funciona es mediante el despliegue de un appliance virtual o en una máquina virtual o un dispositivo físico en sus instalaciones, el cual se conecta con la nube de AWS para aprovechar servicios de almacenamiento y de esta manera poder sacar provecho de la alta disponibilidad y elasticidad que ofrecen los servicios con los que se integra, como por ejemplo Amazon S3, disculpen, Amazon FSx for Windows o EBS o inclusive capas de almacenamiento de S3 como S3 Glacier. La manera en que el servicio funciona es presentando recursos de almacenamiento a nivel local con protocolos estándar como NFS o SMB para recursos compartidos en red o iSCSI para recursos basados en bloques que pueden ser utilizados por servidores en sus instalaciones. Adicionalmente, el servicio también se integra con otras herramientas para monitoreo y cifrado de datos, como es el caso de KMS, CloudTrail, CloudWatch y otros servicios de AWS que complementan lo que son las tareas de monitoreo. Una de las opciones de Storage Gateway que vamos a revisar el día de hoy es Volume Gateway. Esta funcionalidad o modalidad, mejor dicho, del servicio, lo que permite es configurar LUNs o volúmenes lógicos que se pueden compartir mediante el protocolo iSCSI para presentarlos
en servidores de aplicación que puedan estar utilizando datos. Hay dos modalidades. Una es la modalidad cache, donde solamente se mantiene una parte de los datos en el appliance con un caché y el resto residen en S3, en la nube de AWS. Y la otra modalidad es el modo store, donde sí tenemos una copia completa del volumen a nivel local en el appliance y también tenemos una copia en la nube. La conectividad se realiza de forma segura a través de HTTPS y podemos integrar AWS Backup para proteger estos volúmenes que residen en Amazon S3 como snapshots de Amazon EBS que podemos utilizar para crear volúmenes en la nube con los datos que se hayan protegido con el proceso de respaldo con AWS Backup. En el caso de Tape Gateway es una modalidad similar en la perspectiva de que tenemos igual un dispositivo on-premises, virtual o físico, pero en este caso lo que el servicio ofrece es la posibilidad de presentar una biblioteca virtual de cintas o BTL a la cual se puede conectar el servidor de respaldos a través del protocolo iSCSI. De esta manera, la herramienta de respaldo que estén utilizando puede utilizar este dispositivo como un dispositivo virtual de cintas con el cual a su vez está conectado con la nube de AWS, por lo que las cintas que se definen residen en Amazon S3 y las cintas que queramos archivar podemos moverlas hacia capas más frías, como es el caso de Glacier Flexible Retrieval o inclusive Glacier Deep Archive. En este caso, todos los flujos de respaldo se siguen gestionando con la solución de respaldo que ya puede estar existiendo hoy en día, solo que aprovechamos la posibilidad de escalar y crecer en la nube, también la alta disponibilidad que nos va a ofrecer la infraestructura de AWS para poder almacenar las copias de seguridad. Acá tenemos algunas de las soluciones de respaldo o software de terceros que soportan Tape Gateway. Sin embargo, no es una lista completa. Podemos revisar en la documentación de Storage Gateway la lista completa de soluciones que soportan la modalidad de Tape Gateway. Otro servicio que podemos utilizar es AWS Elastic Disaster Recovery. Este servicio permite proteger datos que residan en sus instalaciones o en la nube en un modelo de replicación, el cual permite utilizar un esquema de recuperación en caso de desastres. El servicio funciona desplegando una infraestructura costo efectiva en la nube de AWS, la cual es la que recibe las diferentes réplicas del ambiente de origen y nos permite tener diferentes puntos en el tiempo para poder hacer una recuperación. Estas réplicas se realizan sobre la totalidad de la máquina virtual y los datos, o el servidor físico y los datos, lo cual nos permite proteger tanto el sistema operativo como las configuraciones, la aplicación, los datos de aplicación, y vamos a poder, cuando sea requerido, desplegar una versión en el tiempo de ese servidor con sus datos en la nube de AWS. Como les decía, la solución puede proteger datos o de aplicaciones que residan on-premises y recuperarlos en la nube de AWS. Inclusive en proveedores de nube distintos a AWS podemos tener esta solución configurada para recuperar las aplicaciones en AWS, o inclusive entre diferentes regiones de AWS en el caso de que la carga de trabajo ya esté en AWS. Algunas de las características del servicio son que mejora el RTO al tener esta posibilidad de contar con diferentes puntos en el tiempo y una infraestructura que se puede desplegar en cuestión de minutos. Podemos recuperar nuestras aplicaciones y las operaciones de forma rápida, y también reduce el costo total de propiedad porque no necesitamos tener una infraestructura duplicada para poder recuperarnos, simplemente la infraestructura costo efectiva que va a estar gestionando las réplicas. La configuración es sencilla y se puede realizar prácticamente en minutos. Los procesos son automatizados para todas las cargas de trabajo, lo que también reduce la complejidad y la posibilidad del error humano. Y también el servicio permite configurar de forma sencilla los procesos de failover y failback para cada una de las cargas de trabajo que querramos recuperar en la nube. Este diagrama muestra una arquitectura de alto nivel de cómo funciona el servicio. Del lado derecho tenemos el componente en la nube de AWS Elastic Disaster Recovery,
que va a orquestar todas las tareas que va a realizar el servicio. Del lado izquierdo tenemos un ambiente de un data center on-premises o inclusive de algún proveedor de nube donde tenemos los servidores virtuales o físicos con sus discos. Lo que va a realizar el servicio es que a través de un agente que se instala en cada uno de los servidores va a estar replicando de forma continua a nivel de bloques y de forma cifrada la información hacia un ambiente de staging que es costo efectivo porque tiene instancias de bajo costo y también podemos utilizar volúmenes de bajo costo para optimizar, y en caso de que sea requerido podemos desplegar una infraestructura con instancias S2 y volúmenes EBS que nos va a permitir tener réplicas de la versión que teníamos de la máquina virtual o física en el origen, pero ahora desplegada en AWS. Todas las tareas que se realizan las va a orquestar el componente en la nube del servicio. En caso de eventos de ransomware, este es un camino que se puede seguir para poder contar con la opción no solo de tener un respaldo como las otras dos opciones que vimos y la posibilidad de recuperar datos específicos. En este caso estamos viendo la opción de poder recuperar la aplicación completa y tenerla corriendo en AWS. Acá tenemos algunas de las opciones de diferentes tanto aplicaciones, motores de bases de datos, sistemas operativos que están soportados por Elastic Disaster Recovery, así como también las infraestructuras de origen que pueden ser data centers, plataformas de virtualización con VMware o Hyper-V, o nube pública o privada como alternativas que podemos tener como fuente de los datos. Otra de las opciones es hacer el respaldo desde sus instalaciones hacia AWS, apoyándonos en las soluciones de socios de negocio o partners de AWS, las cuales se integran con servicios de almacenamiento en la nube para proteger los datos. El modelo, digamos, más común es un modelo en el cual la solución de respaldo del partner o del socio de negocio se integra con servicios de almacenamiento como Amazon S3 o S3 Glacier para utilizar ese servicio como repositorio para las copias de seguridad. Todos los flujos se seguirían manejando desde la solución de respaldo, solo que ahora las copias de seguridad las vamos a tener en la nube. Existen otras modalidades de integración, como puede ser el uso de Storage Gateway o inclusive alternativas como BTLs. También podemos ver cuáles son algunos de los partners que manejan este tipo de soluciones. Hay otros modelos como por ejemplo partners que ofrecen soluciones SaaS, Software as a Service, que se ejecutan sobre AWS y les permite a los clientes gestionar las tareas de respaldo utilizando esta infraestructura. Aquí digamos que cada proveedor pues, ofrece una solución distinta, pero al final del día se integran con AWS y podemos sacar provecho de la escalabilidad y la alta disponibilidad de los servicios. Otra opción de integración que existe es cuando estas soluciones se integran con AWS Backup a través del API para proteger datos que residen en otros servicios de AWS, utilizando las tareas que podría ejecutar AWS Backup. Esto como complemento a las otras modalidades que mencionaba, donde la solución del socio de negocio se integra directamente con un servicio de almacenamiento como puede ser EBS o Amazon S3. Otro punto muy importante es poder establecer procesos robustos de respaldo y recuperación. Las soluciones que vimos anteriormente solo van a ser efectivas si las implementamos de forma apropiada en un marco robusto que se adapte a cuáles sean las necesidades del negocio, el RPO, el RTO y cualquier otra característica que necesitamos conocer previamente para poder identificar cuál es la solución. Por ejemplo, es importante categorizar las aplicaciones de acuerdo a su nivel de criticidad para poder identificar cuál va a ser el RPO y el RTO que requiere esa carga de trabajo. Luego podemos evaluar cuáles son los procesos que podemos utilizar para proteger los datos y también cómo recuperarnos utilizando la herramienta adecuada. Si necesitamos, por ejemplo, un modelo de respaldo y recuperación o necesitamos, por ejemplo, un modelo de replicación de datos con opción de recuperar una aplicación completa y no solo los datos,
Adicional a esto, perdón, es muy importante poder automatizar los procesos para que los mismos funcionen sin inconvenientes y se hagan en el menor tiempo posible. También realizar pruebas tanto de las tareas de respaldo como de recuperación. Poder documentar cuáles son los procesos que se requieren para realizar estas tareas, de manera que cuando nos enfrentemos a un evento no sea la primera vez que estamos realizando esta actividad. Para ello es prudente realizar pruebas periódicas, tanto de respaldo y de recuperación, con ejercicios donde podamos verificar que el proceso funciona correctamente, que los datos que estamos recuperando son íntegros y nos permiten hacer un restablecimiento de las operaciones. Y como les decía, tener los procesos documentados para que no estén en personas y cualquier persona con un nivel técnico pueda proceder a ejecutarlo y no dependamos de una persona que sea la que conozca el proceso. Otro punto muy importante que mencionaba Samuel es la inmutabilidad. Poder tener mecanismos para aislar tanto los datos como las copias de seguridad o respaldos. Esto lo que nos va a permitir es prevenir que si se ve comprometido la fuente original de los datos, pues la copia de seguridad esté disponible y la podamos utilizar. Por último, utilizar cifrado siempre que sea posible y preferiblemente con diferentes llaves, dependiendo de la opción que estemos utilizando, pero tener más de una llave de cifrado para los diferentes servicios de acuerdo a la segmentación que se decide realizar con los requerimientos que tenga la organización. Sobre este último punto de poder implementar mecanismos para aislar y los datos y los respaldos, tenemos un par de opciones específicamente para el caso de AWS Backup y también para Amazon S3. La mencionamos anteriormente. AWS Backup cuenta con la opción de Vault Lock, que lo que permite es configurar inmutabilidad sobre las copias de seguridad que se almacenan en la bóveda de respaldo. Como nos decía Samuel, esto previene que puedan ser modificadas inclusive por el usuario root. Lo que nos va a permitir esto es tener una alternativa con la certeza de que no se van a poder modificar los datos que vamos a estar utilizando para la recuperación. Lo configuramos a nivel de cada bóveda en la que requiramos que esta funcionalidad pues, esté activa. Para el caso de los datos que residen en servicios como Amazon S3, existe la opción denominada Object Lock, que lo que hace es configurar un esquema de Write Once, Read Many, un esquema WORM, donde los datos que se colocan en el bucket de S3 no pueden ser modificados. Y ahí, digamos, tenemos la opción de configurar por qué periodo de tiempo queremos que los datos permanezcan sin ser modificados. Para tratar de poner en contexto estas funcionalidades, les vamos a presentar un par de arquitecturas de referencia de cómo podrían utilizar estas funcionalidades. La primera es una arquitectura para aislar los respaldos. En este caso tenemos un ambiente multicuentas donde tenemos varias cuentas de AWS gestionadas con AWS Organizations y que están integradas con el servicio de AWS Backup. Del lado izquierdo, en la parte superior, podemos ver que servicios como Amazon EBS y Amazon FS, datos que residen en esos servicios, están siendo protegidos y las copias de seguridad se están almacenando en una bóveda de respaldo. En la parte inferior izquierda tenemos otra cuenta donde tenemos cargas de trabajo que utilizan FSx for Windows File Server o Amazon EC2 y estamos protegiendo los datos de esos dos workloads o cargas de trabajo en una bóveda distinta, separándolo. Esto se pudiese repetir tantas veces como cuentas tengamos, dependiendo de la segmentación que exista, para separar las cargas de trabajo en un ambiente multicuenta. Ahora, del lado derecho tenemos una cuenta distinta que inclusive puede estar en una región distinta de AWS donde estamos recibiendo copias cross-account con credenciales de acceso que son distintas a las bóvedas de origen y podemos tener un esquema donde implementemos una réplica de muchos a muchos, de muchos a uno, de uno a uno o de uno a muchos dependiendo del requerimiento que tenga la organización y sobre esta bóveda secundaria podemos configurar Vault Lock para prevenir que los datos que allí residen puedan ser modificados. En este esquema tenemos la posibilidad de recuperarnos utilizando los datos que existen en la bóveda de respaldo en la cuenta donde estamos protegiendo los datos si el dato original o la fuente se vio comprometida.
Inclusive tendríamos un segundo nivel para poder recuperarnos utilizando los datos que están en otra cuenta, inclusive en otra región, y con Vault Lock, de manera de poder tener estas diferentes opciones para poder recuperarnos ante un evento de ransomware, por ejemplo. Ahora, en cuanto a una arquitectura para aislar los datos, es un modelo similar. En este caso tenemos la protección de datos que residen on-premises o en algún proveedor de nube y estamos protegiéndolos en AWS. Para ello utilizaríamos el servicio de Amazon S3 en una cuenta de staging donde tenemos una copia del archivo que queremos proteger. Luego, en una cuenta distinta de bóveda o Vault, tenemos un proceso que mediante un mecanismo pool hace una copia y la almacena en un espacio separado donde no hay acceso para... y esto lo haríamos protegiendo el acceso al bucket de S3 para que no pueda ser accedido y sería la copia que tendríamos de forma secundaria. En caso de que se identifique que hay algún compromiso con la fuente original de los datos, podemos recurrir a esta copia que está en la cuenta de bóveda y hacer una recuperación en una cuenta de forensics o de forense, donde vamos a hacer la revisión del archivo, en este caso el objeto, ver si la copia que vamos a utilizar pues no sirve o no está comprometida, no está contaminada con el malware, por ejemplo, en este caso de ransomware. Y una vez que identificamos que la copia la podemos utilizar, la movemos a otra cuenta distinta de recuperación donde ya vamos a tener el dato o conjuntos de datos que vamos a llevar al ambiente de origen y hacer de esta manera la recuperación. Las cuentas de recovery y de forensic las podemos desplegar solo cuando sean necesarias y utilizarlas para ese propósito de manera de optimizar el número de cuentas que estamos utilizando. Estos modelos podemos implementar también Object Lock de Amazon S3 para asegurarnos que cada uno de los objetos que se están creando son inmutables y no pueden ser modificados. Bueno, ya para finalizar, vamos a revisar algunos puntos clave de la información que hoy en día les compartimos Samuel y yo. Lo primero es que el ransomware es un riesgo de negocio que continúa creciendo. Ya nos decía Samuel, no es si ocurrirá, sino cuándo ocurrirá. Por lo tanto, es muy importante definir una estrategia para protegernos y esta estrategia tiene que ser integral, no solo con las herramientas que vamos a utilizar, sino también con cuáles son los procesos que vamos a seguir y que estos procesos pues estén documentados. Para proteger los datos es necesario implementar soluciones que nos permitan realizar esta tarea. Puede ser una combinación de soluciones o una sola, dependiendo de los requerimientos del negocio. Como conversábamos antes, dependiendo del RTO y el RPO que tenga la carga de trabajo, podemos identificar cuál es el mecanismo apropiado que nos va a ayudar a poder cumplir con esos requerimientos que tenemos. Por último, mencionamos que mecanismos como la automatización de tareas, la ejecución de pruebas periódicas, el cifrado de los datos, el aislamiento de los datos y de las copias de seguridad con mecanismos de inmutabilidad son los elementos que nos van a permitir estar mejor preparados ante un incidente de ransomware. Acá les presentamos algunos recursos adicionales, como por ejemplo el framework o el marco de trabajo de NIST que mencionaba Samuel. También los recursos de AWS Cloud Security, el Well Architected Framework, específicamente el pilar de seguridad, y también un ebook sobre cómo asegurar los ambientes de nube ante eventos de ransomware. También recordarles que existe la herramienta de AWS Skill Builder que cuenta con una gran cantidad de entrenamientos gratuitos que pueden utilizar para continuar aprendiendo sobre servicios de AWS y también las certificaciones de AWS que les permiten obtener esa credencial sobre las diferentes líneas que existen de especialización para poder obtener una certificación. Bueno, con eso culminamos la sesión de hoy. En nombre de Samuel y mi persona les agradecemos su tiempo hoy por acompañarnos. Esperamos que haya sido provechosa la sesión y bueno, que continúen disfrutando del evento el día de hoy. Muchas gracias.